Buenas noches, estimados colegas de la profesión contable. Nos toca hoy día participar en la conferencia Experiencias de la docencia en educación superior modalidad virtual. Y tengo la grata satisfacción de presentar al colega Óscar Díaz Becerra, que tiene una amplísima y vasta experiencia profesional, académica y gremial. El colega Óscar Díaz Becerra es docente asociado a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Departamento Académico de Ciencias Contables y Financieras Contables, contador público y bachiller en Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a magíster de Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor honoris causa de la Universidad de Huancavelica, Perú, profesor honorario en la Universidad de Santiago Antunes de Mayolo, Perú, profesor honorario y profesor visitante de la Universidad Particular de Chiclayo. Tiene diferentes condecoraciones, por ejemplo, condecoración por quinto tamaño otorgado por el Colegio de Contadores Públicos y Anualtor. Ha sido decano en 2 periodos en la Facultad de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, por los periodos 2019-2021, presidente del Comité Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú para el periodo 2018-2020, y una amplia experiencia en diferentes eventos como expositor en congresos, conferencias y otros eventos a nivel nacional e internacional. Sería largo mencionar toda su hoja de vida del colega Óscar Díaz Becerra, que hoy día tiene la gran, le hemos encomendado la labor de que nos comparte los conocimientos sobre el área ya expresado. Y finalmente podemos considerar que ha sido contador y general y asesor contable en empresas nacionales y extranjeras. Su hoja de vida es bastante nutrida, bastante amplia, y hemos hecho un breve resumen de la misma. Entonces, reiteramos que el tema que va a tocar el colega Óscar Díaz Becerra es sobre las experiencias de la docencia en la educación superior modalidad virtual. Dejamos en el uso de la palabra al colega Óscar Díaz. Y adelante, colega. Bien, buenas noches con todos, buenas noches, Edmundo. Muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de actividades organizado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. El tema, voy a compartir el tema que me solicitaron sobre las experiencias en la educación virtual. Más bien me indican si es que se llega. ¿Se ve la presentación? Sí, Oscar, se ve. Ya, excelente. Entonces, voy a empezar, ¿no? Entonces, experiencias de la docencia en la educación superior, modalidad virtual. Vamos a ver primero algunos antecedentes, luego el tema de paso de la educación superior antes y después del COVID-19, y concluiremos con unos retos y desafíos inmediatos, ¿no? Viendo que ya son 8:17, voy a tratar de avanzar un poco rápido para cumplir con la hora programada. Entonces, este tema del COVID-19 definitivamente ha originado, digamos, un gran impacto en temas económicos, financieros, en la salud y lamentablemente en la pérdida de un gran número de vidas humanas en todo el mundo, ¿no? Algunas cosas que podríamos rescatar de toda esta crisis sanitaria es el impacto que ha tenido en la educación y en el ejercicio profesional. En el tema de la educación en general, el esfuerzo que hemos tenido que hacer desde la docencia, hablando específicamente de las universidades, para adecuarnos desde la clásica educación presencial a la educación no presencial de forma inmediata, como una respuesta ante las medidas de confinamiento que se dictaron en los distintos gobiernos. Y eso denota que definitivamente no estábamos preparados en estos temas de dictar un curso bajo una modalidad que no sea la presencial.
y no solamente el tema de uso de una plataforma de videoconferencia, sino en general en el uso de diversas estrategias que no serían las mismas que aplicamos al. Y digo esto porque el tema de la virtualización y el tema de la enseñanza virtual no es nuevo. Claro, para nosotros ha significado, para muchos, para un gran número de docentes en todo el mundo y en nuestro país, el tener que adecuarse a estos cambios y aprender sobre la marcha cómo utilizar las plataformas de videoconferencia, que pueden ser de repente sencillas, pero entre una y otra cambian, ¿no? Y les digo como experiencia, ahorita la de Blackboard yo no la utilizo muy seguido y justo consultando ahí a Guadalupe para que me diga, para que me haga acordar dónde está la opción para compartir, pero al final las opciones son bien similares, ¿no? Es tratar de familiarizarse con las pantallas, con las opciones y todas tienen la misma finalidad. Entonces, este tema del COVID-19 ha originado tanto en el tema de educación como en el tema profesional un avance acelerado, un avance que ya debía haberse iniciado antes, pero bueno, se dio en este momento y ahí estamos, ¿no? Entonces, dentro de este tema de educación, podemos hacer referencia a que prácticamente los programas universitarios en el siglo XXI están relacionados con el ejercicio profesional y el ejercicio profesional ha evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas, mientras que en las universidades, que en muchos casos, no en todos, se ha mantenido sin adecuarse en forma significativa a estos cambios, ¿no? La contabilidad es uno de los temas que en el ejercicio profesional ha cambiado significativamente. En las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX, ya estaban inmersas en un cambio y cuando comenzamos el siglo XXI con más fuerza, ¿no? La inclusión de los estándares internacionales de contabilidad, el tema de la tecnología y otros aspectos más han presionado fuertemente el ejercicio profesional y por lo tanto deberían también haber originado un cambio dentro de los programas, dentro de la educación. Entonces, este tema de una evolución vertiginosa en las últimas décadas en el ejercicio profesional nos lleva a analizar qué es lo que ha pasado en la academia. Y tenemos profesores del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI con metodologías y programas del siglo XX. Y eso es algo inconcebible, ¿no? Y nos quejamos. Muchas veces escuchamos docentes que se quejan del estudiante, que el estudiante, y no ahorita en torno de la crisis sanitaria, sino desde antes, ¿no? Que el estudiante no se concentra, que el estudiante conversa en la clase, que el estudiante usa el teléfono celular en la clase. Y yo siempre comento esto cuando estamos en un evento a nivel académico donde participan docentes e investigadores y también profesionales, sucede lo mismo. Yo he podido observar a nivel nacional e internacional, en la mesa de honor está el expositor y los que comparten la mesa de honor están chateando, están utilizando el teléfono a vista y paciencia del público asistente. Entonces, y le reclamamos al estudiante el que tenga ese tipo de actitudes y de comportamientos dentro del aula, ¿no? Solamente por mencionar como ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo captar la atención dentro de la clase presencial? Porque si el estudiante se distrae es por algo, ¿no? De repente en la clase no está cumpliendo con el objetivo de atraer la atención de algunos estudiantes, porque sí los hay los que están constantemente atentos y participando en todas las sesiones, ¿no? Entonces, ese es un grave problema. Centrándonos en lo que es las universidades en el Perú, hemos pasado de 72 universidades públicas y privadas del año 2000 a 140 universidades públicas y privadas al año 2014. ¿Sí? Prácticamente se ha duplicado en un lapso de 14 años, lo cual no necesariamente esté mal, no necesariamente que la cantidad de universidades crezca puede ser un problema. El problema es cuando crecen y aparecen estas universidades que no brindan un nivel de calidad adecuado, ¿no? Y viene a ser prácticamente un engaño, una estafa a los padres de familia y a los estudiantes que confían en esa oferta académica. Llegué a escuchar algunas partes de la presentación de Osmani Pérez y mencionó el tema de las universidades garaje y que se ha dado en varios países de la región. Entonces ahí es que aparece justamente la ley universitaria del año 2014, una ley muy controversial en su momento, antes incluso que fuera promulgada, pero que al final, digamos, lo rescatable es que propiciaba un cambio. Se necesitaba un tema de un cambio. No podíamos estar ofreciendo, digamos, programas con falta de infraestructura adecuada, con docentes que no estuvieran preparados,
¿sí? Con currículas que no estuvieran actualizadas, ofreciendo de repente contenidos que no son las acordes a lo que la sociedad demanda y otros aspectos más. Entonces, es así que se crea la superintendencia, la dependiente del Ministerio de Educación. Claro, que está el escándalo, ¿no? O sea, un tema de control político, y esto no es nuevo, o sea, esto funciona en otros países. Ya en Ecuador pasaron antes que nosotros, por una reforma universitaria similar, donde se cerraron varias universidades. En Colombia no se apertura un programa si este no es visado, autorizado por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Tenemos los temas de acreditación y, bueno, varios aspectos de ahí que tendríamos que analizar. Esto más que todo para ir contextualizando estos aspectos de las universidades en nuestro país. Entonces, este tema de la ley universitaria de licenciamiento nos lleva a que, miren, al 13 de junio del 2020, un total de 94 universidades han sido licenciadas. 92 universidades y 2 escuelas de posgrado. Luego, al 20 de agosto del 2020, 47 universidades y 2 escuelas de posgrado cuentan con licencia denegada. Eso nos demuestra, ¿sí?, asumiendo que este proceso ha sido objetivo, es un tema manipulado, por más que hayan cuestionamientos, ¿no?, de que, miren, prácticamente la tercera parte, hasta más de la tercera parte de las universidades que han estado funcionando no han estado cumpliendo con estándares mínimos de calidad para brindar un tema de educación presencial. Ojo, ¿no? Porque lo que se ha evaluado es justamente este tema de licenciamiento que ofrecíamos a nivel presencial. Entonces, ahora la SUNEDU está encima de todas las universidades evaluando qué cosa es lo que se está haciendo en esta educación no presencial, ¿sí? Y con toda razón, ¿no? Porque hemos pasado de una manera forzosa y hay que ir adecuándose y asegurándose de que se esté brindando una calidad con niveles correspondientes. Entonces, hay una nueva resolución, un nuevo reglamento de procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas, y bueno, el proceso sigue cuestionado. Esperemos que no haya una injerencia política y que realmente mejoremos en el tema de la calidad universitaria en beneficio de nuestro país, en beneficio principalmente de los estudiantes. Acá les muestro los resultados de un estudio que se realiza periódicamente. Campus Technology es una de las principales fuentes de información de educación superior a nivel mundial. Entrega información a través de revistas digitales, periódicas, boletines informativos, eventos y otros que se dan en línea, ¿no?, a través de Internet. Entonces, este evento, este estudio, mejor dicho, este estudio arroja resultados muy interesantes respecto a la modalidad virtual. Y acá les muestro algunos resultados. Recoge la opinión y las expectativas del grupo de docentes encuestados sobre el uso de tecnología en el aula. La mitad de los profesores que fueron encuestados confiaban en que la enseñanza virtual podría ofrecer resultados similares que la presencial. Ojo, este estudio es previo, es un estudio de 2018, es previo a la crisis que estamos viviendo. O sea, muy independiente de esta coyuntura. Entonces, el 50% prácticamente de los profesores consideraban que la enseñanza virtual podría ofrecer resultados similares que la presencial. La otra mitad prácticamente con un nivel de desconfianza o que consideran que no es así, ¿no? Algunos de los encuestados consideran que la interacción y la efectividad con los estudiantes en riesgo se veía mermada, pasando a un tema de modalidad de enseñanza virtual, ¿sí? Una mayoría afirmó que la experiencia en línea, o sea, dejar su zona de confort, les ayudó a desarrollar habilidades pedagógicas. Y acá justamente les muestro la experiencia, les comento la experiencia que yo desarrollé en el año 2017. Antes de eso, cuando estaba justamente como decano en la Facultad de Ciencias Contables en la PUC, el vicerrectorado académico tenía un proyecto para incentivar la virtualización de cursos. En esa época, el vicerrector a cargo tenía muy claro que la universidad tenía que ir migrando a un modelo de una educación virtual. Y para eso se ofrecía todo un programa de apoyo a los docentes que quisieran virtualizar los cursos, en el cual una unidad que se denomina PUC virtual en la Universidad Católica se hacía cargo de todo el proceso, de todo el acompañamiento al docente, y lógicamente el docente tenía una descarga de horas de dictado en el semestre que decidía tomar el proyecto de virtualizar el curso, ¿no? Entonces siempre se enviaban las comunicaciones para invitar a los docentes para que lo hicieran y realmente no había una respuesta positiva. Cuando yo estaba por terminar mi gestión en junio del 2017, antes de ello presenté el proyecto para virtualizar uno de los cursos que yo tenía a cargo.
O sea, ya a partir de julio del 2017 yo ya dejaba el cargo y podía asumir en un proyecto de virtualizar un curso. Entonces, empecé a virtualizar el curso de evaluación de la información financiera para ser dictado en el primer semestre del año 2018. Me demandó 7 meses, casi 8 meses, poder virtualizar el curso. ¿Sí? Porque, claro, o sea, lógicamente implicaba un tema de cambiar toda la estrategia, todo no tanto los contenidos, sino adecuar los contenidos, pero sí las estrategias que se estaban utilizando en una modalidad presencial. ¿Sí? El tema de grabar las cápsulas, los videos, los materiales con otro formato, que sea amigable, que pueda, digamos, atraer al estudiante, que no sean tan extensos, una serie de aspectos, el tipo de evaluaciones que se iban a utilizar, a aplicar. Esta virtualización la hice para el curso solamente para la parte teórica. La parte práctica la mantuvimos presencial. ¿Sí? Entonces, la parte teórica, el curso al final fue semipresencial. Tenía la primera sesión a mi cargo presencial, una antes de la evaluación de mitad del semestre y las 2 últimas al final del semestre. Y todas las semanas una sesión práctica a cargo de los asistentes, de los jefes de práctica. Entonces, eso más que todo para comentar, para relacionar con este tema de que al final, claro, la zona de confort es la que estamos acostumbrados de ir, pararnos delante de los estudiantes, escribir en la pizarra, usar el computador para presentar un PowerPoint, ¿sí? Y interactuar con el estudiante ahí en ese momento con toda nuestra experiencia. Pero el migrar a una experiencia virtual, completamente virtual o semipresencial, claro, implica una serie de cambios y un cambio de chip, un cambio de cultura por parte del docente, también de los estudiantes, pero por parte del docente, ¿no? De pensar de que, claro, es que va a significar mayor trabajo, que va a haber más esfuerzo, y eso es relativo, ¿no? Miren, de 161 profesores encuestados, el 19% afirmó que el uso de la tecnología había originado que su carga de trabajo sea más o mucho más demandante, ante un 73% que señaló lo contrario. O sea, 19% nada más de los 161 encuestados consideró que había más carga de trabajo. Yo particularmente puedo afirmar que no significó una mayor carga de trabajo. Sí, el proceso de virtualización, desde el diseño hasta ponerlo en ejecución, sí definitivamente implicó una recarga de tiempo. Para eso la universidad me descargó las horas de dictado para poder virtualizarlo. Entonces está compensado al final, ¿no? No es que sea un trabajo adicional. Y bueno, el 73% señaló que todo lo contrario, ¿no? Que no había una mayor carga ya en la ejecución del curso, ¿no? En el dictado. 83% de los encuestados aseguró que tiene un efecto positivo en la educación general. Son porcentajes, resultados positivos, favorables, que se ubican dentro de un rango de positividad en cuanto a los beneficios que origina o que brinda este tipo de modalidad en la enseñanza, ¿no? Se presentan algunas dificultades de algunas universidades para capacitar a sus docentes en el uso óptimo de las nuevas tecnologías educativas. Claro, y eso es cierto, porque también depende del tema de la capacidad de recursos económicos que puedan tener las universidades. La falta de inversión o planificación para todo aquello que lleve la implementación de nuevas tecnologías. Y esto se podría asumir que quizás con mayor limitación para las universidades públicas que para las privadas. Y no necesariamente. Yo en nuestro país, por la cercanía y vínculo que tengo con muchas de las universidades, desde antes de ser decano y hasta ahora, he podido observar algunas experiencias y una universidad en que aprovechando de forma correcta los beneficios del canon minero, logró implementar laboratorios de informática, comprar equipos de computadoras de última generación, quedaron en lugares almacenados donde no se utilizaban, los profesores no estaban preparados y se perdió la inversión. ¿Sí? Los recursos existían, los recursos todavía existen, pueden ser limitados, pero hay que saber gestionarlos, hay que saber adecuarlos, ¿no? Ese es, digamos, en cuanto a la realidad de algunos de nuestros casos de universidades peruanas. ¿Sí? Y otro aspecto que también sí, y yo lo comparto, es el poco tiempo efectivo que le resta a los profesores para poder dedicar momentos a las capacitaciones. El promedio de horas de dictado de un profesor en general en nuestras universidades puede estar entre 10 a 20 horas.
Hablemos solamente de 10, miren, de un nivel de horas no tan alto, como es en el caso de la Universidad Católica y en otras más. Entonces, de las 40 horas, un profesor a tiempo completo, de las 40 horas que tiene a la semana, 10 horas son para el dictado, 10 horas lectivas. Adicionalmente, tiene horas para preparar materiales, horas para las evaluaciones, para la calificación, pero adicionalmente nos exigen que tenemos que hacer investigaciones, que tenemos que tener publicaciones, que tenemos que formar parte de algún comité, como por ejemplo de acreditación, o un comité de responsabilidad social, lo que esté, digamos, dentro del plan estratégico de cada unidad. Con lo cual nos lleva a que el tiempo es insuficiente, ¿sí?, para que el docente pueda incursionar en otros temas, ¿no? A veces a mí me preguntan cómo haces para poder publicar con todas las actividades que realizas. Bueno, es cuestión de ver cómo maneja uno el tiempo y la ventaja de no dormir mucho, pero uno sacrifica horas personales, ¿no? A costa de poder incursionar en todos estos temas que se nos exigen en la parte académica. Entonces, hay una limitación, digamos, para este tema de capacitación en la virtualización, en capacitación en general, pero más en la virtualización. Entonces, nos hemos enfrentado con este tema de la crisis sanitaria en medio de medidas de confinamiento a tener que virtualizar los cursos, y ahí encontramos las experiencias que comentan algunos profesores, algunas autoridades y los mismos estudiantes. Al final, quizás los cambios que se han dado no sean los más adecuados. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de realizar actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. Un curso que se dicta 3 horas a la semana, 3 horas de corrido, vamos a suponer de 7 a 10 de la noche. ¿Cómo captar la atención de un estudiante durante 3 horas si no podemos captarlo en las 3 horas en la clase presencial? ¿Sí? Pues claro, se recomienda no hacer las 3 horas sincrónicas corridas, porque definitivamente va a originar un tema de cansancio, de agotamiento del estudiante, y no se van a lograr los resultados de aprendizaje esperados, ¿no? Entonces uno tiene, dependiendo del tipo de curso, de la materia, tiene que adecuar, ¿sí?, modular la cantidad de actividades sincrónicas y asincrónicas que se deben de otorgar en cada uno de los cursos para efecto de lograr el mejor resultado posible, ¿no? Algunas experiencias que comentaban al inicio de la virtualización de los cursos es que la mayoría de profesores lo que se había orientado era simplemente a dictar la clase a través de una videoconferencia, algo similar a lo que yo estoy haciendo ahorita, hablar, sin que interactúe con el estudiante. O algunos incluso lo que hacían era simplemente grababan la clase y la colgaban en alguna plataforma o la ponían a disposición del estudiante para que ellos puedan observar los contenidos, ¿no? Entonces, claro, pueden ser estrategias poco adecuadas porque se pierde la interacción con el estudiante, ¿sí? Ahora, hay ese tipo de cursos que son completamente asincrónicos. Uno puede encontrar en la red, en la web puede encontrar oferta de principales universidades en el mundo donde hay cursos completamente asincrónicos, con actividades que pueden tener alguna determinada programación, pero es cuestión de revisar y de ver qué cosa sería lo más adecuado para algo que recién estamos empezando a realizar, a incursionar. Blackboard era una de las plataformas que más se estaba utilizando en nuestro país, no muy difundida, pero era, digamos, entre lo que se utilizaba, una de las que más aprovechaban algunas universidades que ya tenían algunas experiencias en cursos virtuales, ¿sí? Y esto de la crisis originó que se difundieran otras plataformas que ya existían, que los costos bajaran significativamente y que se inundara pues el mercado, y aparecerán más. Tengámoslo por seguro de que van a aparecer nuevas plataformas, ¿sí?, nuevas modalidades para poder utilizar justamente para recurrir a esta modalidad de enseñanza virtual, no presencial. Entonces, como mencionaba también al inicio, casi todas tienen la misma estructura, las mismas características. Claro, si no la utilizamos a diario, nos cuesta un poquito en ese momento recordar y adaptarnos, como la experiencia que les comentaba hoy día de ubicar y acordarme dónde era para compartir la presentación. Cosa que no me pasa con el Zoom, que lo utilizo todos los días y no solamente para las clases, sino para otras reuniones. Ya uno se familiariza, lógicamente, con la que más utiliza, ¿no? Entonces, es utilizar también, por un lado, la plataforma que sea la más amigable, pero también la que la universidad
la institución esté, digamos, tenga el alcance para poder proporcionarle a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Algunas quizás, en el caso de las universidades privadas, están en mayor capacidad de poder invertir en alguna plataforma, en determinado software para efecto de poder brindar quizás mayor efectividad, o tendrán que recurrir a algunas plataformas sin costos, pero que también pueden dar buenos resultados dependiendo de cómo esto se organiza, ¿no? Y han aparecido, y algunas que ya existían, herramientas para evaluar con TIC, ¿sí? Por ejemplo, esta de Gradescope, que es de Turnitin, es una herramienta que tiene un costo, ¿sí? Para poder acceder tiene un costo, pero Turnitin, a través de Gradescope, ha abierto este año, a partir de abril más o menos, la puso abierta para que cualquiera pueda utilizarla sin ningún costo, ¿no? Se registraba en la web, a través de la plataforma de Turnitin, y podía utilizarla para recurrir a los temas de evaluación, evaluación en línea, tareas y otras cosas que tiene esta herramienta. Claro, y alguien puede decir, ¿y por qué lo hace sin costo? Claro, lo hace sin costo hasta el 31 de diciembre. Pero con eso te está enganchando, y más adelante, si ves la utilidad, puedes invertir y utilizarla pues ya con el costo correspondiente, ¿no? Y así otras más, ¿sí? Otras más, o sea, ¿y cuál es la más adecuada, no? O sea, acá no es un tema de cuál es la ideal y cuál es la más adecuada, porque todos los cursos tienen características diferentes. Todos los cursos tienen resultados de aprendizaje diferentes y tienen estrategias, metodologías distintas. Entonces, acá viene el gran trabajo del docente, justamente para evaluar, seleccionar lo que más se adecue, ¿sí? Para efecto de poder lograr los resultados correspondientes, ¿no? Yo, por ejemplo, dicto este semestre de tres cursos, los tres, uno el que ya estaba virtualizado, que les digo, el de evaluación de la información financiera, donde ya tiene todas las herramientas, todos los mecanismos. Y adicionalmente, miren, los estudiantes me pidieron que no solamente sean las clases grabadas, que ya están ya desde el año 2018, sino que todos los días que tienen clase, o sea, todos los lunes que corresponde la clase, igual hagan la videoconferencia para reforzar, y asisten casi todos, ¿sí? Casi todos asisten, y es en forma voluntaria, porque ese curso ya tiene una metodología distinta. Pero tengo otros, como por ejemplo el de seminario de tesis, en que, claro, las estrategias son distintas, ¿no? ¿Sí? El curso tiene sesiones iniciales, pero después ya va por un tema de tutoría, donde, claro, te demanda más tiempo porque tienes que brindar sesiones individuales, y de lo más sencillo, porque al final simplemente recibes el archivo en Word, que es el que vas a revisar, y le devuelves el archivo en Word al estudiante, ¿no? Acá no hay elementos distintos o diferenciados que puedan servir para ello, ¿no? Salvo los talleres, las capacitaciones para, por ejemplo, para tema de citados, para tema de búsqueda de datos, que se dan a través de áreas como la de la biblioteca. Otro elemento y otra herramienta muy útil para el aprendizaje es el uso de las redes sociales, ¿sí? Acá yo siempre comento que la primera vez que llevé un curso virtual, que fue hace aproximadamente unos 8 años quizás, fue por recomendación de una amiga, me dice, una amiga que es del área de educación, me dice, mira, este curso no era un curso de contabilidad, era un curso de la educación, el arte, la educación, no recuerdo exactamente el nombre, pero era cómo realizar la educación en medio del arte. Y era una variedad de disciplinas, y los participantes éramos más de 1000. Era un curso organizado por 2 universidades españolas y la Organización de Estados Iberoamericanos. Duró 2 meses y medio. Para mí fue muy interesante el curso, una experiencia muy, muy, muy buena. Y para participar uno tenía que tener una cuenta Pinterest, una cuenta en Skype, en Pinterest, en Twitter y en YouTube, ¿sí? Porque habían algunas tareas que se realizaban utilizando estas plataformas, estas redes, ¿sí? Entonces es muy útil, uno puede utilizarlo, puede aprovecharlo, dependiendo de las políticas institucionales de las universidades que permitan el tema de la vinculación con los estudiantes y docentes en las redes para efectos
académicos, pero sí hay forma de que podamos utilizarlo y manejarlo en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá les resumo rápidamente la experiencia de la virtualización de la PUC. Es parte de lo que está en uno de los cursos que, bueno, en todos los cursos, pero ya estaba en el curso que tenía virtualizado. Entonces acá hay una serie, la plataforma que tiene la universidad en Moodle, que tiene, digamos, una posibilidad de alternativas para seleccionar de recursos que se puedan utilizar en los cursos. Y es lo que le decía, y el profesor tendrá que evaluar cuáles de los recursos son los más adecuados para efecto de la materia que tiene a su cargo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay incluso hasta la posibilidad del uso de juegos como parte de la enseñanza o parte de las evaluaciones. ¿Sí? Hay una variedad, acá les muestro solamente algunas, muy visible, es una captura de pantalla, ¿sí? Las evaluaciones en línea también. Yo, por ejemplo, cuando virtualicé el curso, los 2 primeros semestres, las evaluaciones las hacíamos presencial. No utilizamos la modalidad virtual, porque recién empezaba con experiencia virtual y consideramos que era todavía muy pronto, ¿no? Y después ya empezamos a trasladar las evaluaciones, empezamos con los controles de lectura que eran más fáciles, y poco a poco fuimos migrando las evaluaciones a un formato ya en línea, con lo cual, pues para mí, el tema de la crisis sanitaria en el mes de marzo, que debíamos empezar clases, donde todos los profesores tenían que correr para virtualizar sus cursos y estar estresados y capacitándose para efecto de conocer todas las estrategias, las metodologías, que implicó un gran esfuerzo. Para mí fue más fácil porque ya lo había aplicado. Entonces, virtualizar los otros 2 cursos que los tenía solamente en presencial me demandó solamente horas, no 2, 3 horas, pero sí, digamos, no un esfuerzo tan grande como representó para la gran mayoría. Y ese es un tema que, como lo digo, que ya debíamos haber estado preparados, no pensando en que se nos venía una crisis de tipo sanitaria como lo que se ha dado, sino porque era la tendencia, es lo que ya se estaba dando, ya lo que venía, digamos, el tema del cambio en la modalidad de enseñanza, por el mismo tema de la era digital y todos los cambios que observamos en el ejercicio profesional. En la educación virtual ya estaba presente en muchas universidades a nivel mundial, ¿no? Acá en el Perú ya había, no sé los nombres, pero ya había por ahí un par de experiencias de universidades que ya habían incursionado en esto, con lo cual también para ellos fue más fácil poder pasar a este escenario. Miren, este documento fue preparado por la Universidad Católica justamente a raíz de, creo que fue en abril o mayo, a raíz de toda esta crisis, ¿sí? Hizo un levantamiento de información y elaboró un catálogo de herramientas digitales. Ahí está el enlace, cualquiera puede acceder. Lo preparó principalmente orientado a la red peruana de universidades que lidera la Universidad Católica, que son 23 universidades creo que actualmente, con la finalidad de que puede contar con información de herramientas digitales que pudieran ser utilizados en sus cursos. Este catálogo tiene clasificación de las herramientas dependiendo del área de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo más recomendable dependiendo si es un curso, por ejemplo, de ciencias, de humanidades, o de ingeniería, o de negocios, ¿sí? O algunos que puedan ser comunes, ¿no? Ahí les queda la información, es muy útil. Si desean pueden descargar el documento completo y utilizarlo para la planificación de lo que sigue, ¿no? Porque, ojo, la crisis sanitaria no termina todavía. Ya hay rumores de que algunas universidades ya han anunciado de que van a continuar el próximo año todavía con la modalidad virtual. Algunas quizás pasen a una modalidad semipresencial. Esto, lógicamente, va a depender mucho de cómo vaya evolucionando la crisis sanitaria, pero muy al margen de ello, debemos aprovechar y rescatar las ventajas de esta experiencia e ir tratando de migrar algunos cursos y algunas carreras a estas modalidades, ¿no? Uno de los grandes problemas dentro de todas estas medidas de confinamiento era, y ahora el estudiante, ¿cómo hace para recurrir
a la información, a los textos, si no se puede ir a las bibliotecas, si las universidades están cerradas, no hay acceso a los textos. Y bueno, ojo, ya hace varios años que la tendencia nos ha llevado a que las publicaciones virtuales, principalmente en revistas científicas, en las distintas carreras, tienen contenidos de muy alta calidad que a veces son más valorados de los contenidos que puede tener un libro, sin desmerecer, lógicamente, el libro, ¿no? Sino que estas revistas tienen investigaciones y publicaciones de primer nivel, ¿eh? Lo que han estado escuchando la conferencia de Manny Pérez, algo ha mencionado sobre estos aspectos, y realmente hay muchas de estas bases de datos que son de acceso libre, que uno puede ingresar, descargar los artículos sin ningún costo. Claro, las de mayor nivel, más el top, digamos, como por ejemplo Scopus, tiene un costo para poder descargar un artículo que puede ser muy útil para la parte académica, para la parte de investigación. Descargarlo implica pagar un determinado costo. Pero miren también lo que ha sucedido en este periodo de COVID-19. Algunos autores o algunos editoriales han habilitado, o mejor dicho, han deshabilitado la opción de costo para alguna de las publicaciones, y cuando uno ingresa, está marcado ahí, ¿no? Con COVID-19, que quiere decir que uno puede descargar el artículo sin ningún costo. Entonces, claro, son las ventajas, las situaciones que se dan para adecuarnos a una crisis en la cual no estábamos preparados y en la cual todos tienen que poner de su parte para efecto de contribuir y que esto no se venga abajo, ¿no? Pues por ahí hay una noticia de una norma que se estaría publicando, que ya está aprobada en comisión en el Congreso, en que se aprobaría para los egresados del 2020 que tengan el bachillerato automático porque han tenido o tienen dificultades para hacer sus tesis, ¿no? Yo particularmente considero que eso no es conveniente, es un retroceso, ¿sí? Y de cierto modo alguien podría decir también que es discriminatorio, porque aquellos que han hecho un esfuerzo para titularse con el trabajo de investigación, producto de la nueva ley universitaria, ¿sí? Versus esta situación coyuntural, no sería justo, ¿no? Yo particularmente en el curso que dicto en de tesis, los 11 estudiantes que están obligados a elaborar el trabajo de investigación, prácticamente ya tienen su plan de tesis casi asegurado, lo está terminando en el mes de diciembre. Entonces ellos tranquilamente pueden continuar, ¿no? O sea, con su proyecto para obtener la tesis. O sea, este tema virtual, digamos, no es, digamos, que tenga una gran limitación. La gran limitación es que no hemos estado preparados, es que no teníamos la capacitación, que hemos tenido que correr contra el tiempo, que quizás no han habido los recursos adecuados, pero ahí está, ahí nos hemos metido, ¿no? Fue un gran rechazo al inicio por parte de estudiantes y también de docentes, y miren, ya hoy en día, claro, estamos recargados, estamos en muchas actividades, pero eso, digamos, es porque estamos metidos en varias cosas, ¿no? Al final, ya en un ordenamiento, después que pase esta situación, las cosas deberían estabilizarse. Ya para ir concluyendo, miren, tenemos un problema, de todas maneras, que es estructural y que ya escapa de las estrategias que se puedan implementar en las distintas universidades, y es que los resultados que arrojan este estudio, este informe que revisa año a año el Banco Interamericano de Desarrollo, que es sobre el tema del índice de desarrollo de banda ancha en América Latina y el Caribe. ¿Sí? Esto mide la brecha digital en la región a través de la evaluación del desarrollo de la banda ancha en 26 países. ¿Y qué concluye en el informe del 2018? ¿Sí? Que existe una brecha digital, mientras que en los países miembros de la OCDE, el 88% de personas cuenta con acceso a Internet. En América Latina y el Caribe, solo el 44% cuenta con este acceso. O sea, prácticamente la mitad, ¿no? La mitad de personas en países como los nuestros tiene, tiene acceso a Internet, lo cual es el resultado de tener justamente una brecha digital y una complicación, ¿no? Porque justamente se dio el problema al inicio cuando pasamos a las clases virtuales, y habían estudiantes que no tenían la posibilidad de poder contar con una conexión a Internet o un equipo en casa, y es porque es la realidad. O sea, no todos tienen la gran ventaja de contar con un computador o con una laptop en su casa y con tener una conexión a Internet de nivel o
tarifa plana, ¿no? A veces recurrir al teléfono, al plan del teléfono, muchas complicaciones, ¿no? Ahí la Universidad Católica desarrolló un programa justamente de apoyo a los estudiantes que tuvieran problemas de conectividad. Después lo amplió también a docentes, con lo cual les proporcionaba el tema de la conexión del router, la conexión de internet, o el tema de proporcionarle la laptop para que pueda continuar con el desarrollo de las clases durante todo este periodo, ¿no? Otras universidades sé que también han hecho lo mismo, incluso en algunas universidades públicas. Entonces, este tema de la brecha digital nos pone sobre el tapete que las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para el desarrollo de los países y la calidad de las personas, ¿no? Entonces, en un contexto en que pasamos a clases virtuales, es fundamental, ¿sí?, que se pueda contar con este acceso. De lo contrario, pues, el profesor al final, ¿qué podría hacer? Grabar las clases, y en algún momento el estudiante, si tiene el acceso a la internet, podría poder observar los videos, las grabaciones, ¿sí? Entonces hay una gran limitación en América Latina y el Caribe de que no todos tienen acceso a estas tecnologías. Tenemos que evaluar la incorporación de actividades presenciales y virtuales en la formación, enfocadas a promover el sentido crítico y la capacidad de analizar problemas en búsqueda de soluciones efectivas. O sea, una vez que superemos este tema de la crisis sanitaria, el tema no debe ser una marcha atrás. No es que debemos retornar a las actividades 100% presenciales. Deberían las universidades evaluar de ir migrando ya a aprovechar las mejores experiencias, lógicamente no serán en todos los cursos, no en todas las carreras, aprovechar las mejores experiencias para incursionar justamente en la enseñanza semipresencial o virtual, pero siempre considerando el tema de promover el sentido crítico y la capacidad de analizar problemas, ¿no? Que el docente interactúe virtualmente con los estudiantes. Hay que tener en cuenta que ser creativo implica combinar los conocimientos, la práctica y la tecnología digital, ¿no? Y no mecanizar al estudiante ni simplemente moverlo un autómata o un lector de materiales o de recursos digitales, sino que tiene que desarrollar de todas maneras las mismas habilidades, las mismas competencias, o quizás también otras que se daban a nivel de las sesiones presenciales. Entonces, el tema muy importante es que requerimos contar con docentes capacitados en metodologías de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. Nos falta mucho todavía. O sea, lo que hemos hecho es simplemente ir migrando con la poca experiencia a estas modalidades de clases virtuales, ¿sí? Pero se requiere un tema de capacitación y sobre todo en las TIC, ¿no? Para enfrentar en forma eficiente el nuevo entorno educativo y a lo que ya los estudiantes ya se fueron acostumbrando. Otro aspecto es la inversión en equipos y nueva tecnología para rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto semipresencial y virtual, así también como para el ejercicio profesional, ¿no? Tanto en el trabajo presencial como en el teletrabajo. No el trabajo remoto. El trabajo remoto desaparecerá cuando finalice lo de la crisis sanitaria y volveremos a la ley de teletrabajo que está vigente desde el 2013, que tiene diferencias con el trabajo remoto. Entonces, en el entorno de la nueva normalidad, la era digital no es un riesgo para los profesionales, es una oportunidad para redefinir nuestro perfil y posicionarnos dentro de las organizaciones y en la sociedad, ¿sí? La capacitación virtual y el teletrabajo se consolidarán como las mejores alternativas frente a escenarios tradicionales. O sea, no hay marcha atrás, ¿sí? No podemos hablar de un retorno a lo que hemos estado haciendo de forma tradicional, sino a lo que hemos ya empezado a innovar y a cambiar. Y ya para acabar, tienen la posibilidad de acceder a cursos virtuales, la capacitación que puede ser gratuita. En algunos casos, el costo es pagar el certificado. En estas plataformas hay cursos de muchas universidades, incluso de las principales universidades del mundo, donde uno puede acceder a cursos cortos o cursos más extensos, gratuitos, y en algunos de ellos uno puede acceder a la constancia, al certificado, si es que realiza un pago. Yo, por ejemplo, el año pasado asistí a un curso en la Universidad Nacional Autónoma de México, que duró como 6 semanas, creo que fue, sí, 6 semanas. Y pagué $35 por la certificación. A mí sí me interesaba la certificación, principalmente en los contenidos, pero
por un tema académico de currículum, la certificación, ¿no? Pero el que puede, digamos, acceder, hay, digamos, mucha oferta y ahora ha aumentado tremendamente, ¿no? Entonces acá es muy pertinente preguntarnos si estamos listos para la nueva normalidad. Y si estamos pensando que esa nueva normalidad es regresar a los escenarios anteriores, a los escenarios tradicionales, creo que estamos muy equivocados, ¿sí? Tenemos que sacar provecho de todos estos cambios, toda esta situación que ha sido muy difícil, muy compleja, tanto para los docentes como para los estudiantes, adecuar la sala, el dormitorio o cualquier otro espacio de la casa para sala de estudios o sala de dictado de clases o de trabajo, ha sido muy complejo, ¿sí? Y tenemos que aprovechar, digamos, las ventajas que nos puede haber traído esta crisis, ¿no? Quedan algunos enlaces, algunos contactos, y bueno, muchas gracias por darme el tiempo. Estamos, creo que ya sobre la hora. Alguno me dirá si es que hay algunas preguntas para poder atenderlas. Muchas gracias, colega Oscar, por tu excelente participación, por un tema que lo has tratado brillantemente en cuanto se refiere al diagnóstico y a la situación actual. Consideramos que esto de la educación virtual ha sido un tema que hemos tenido que solucionar inesperadamente, como lo has manifestado, ¿no? Y hemos dado solución a la crisis que se presentó en nuestra enseñanza en todo nivel. Pero también, como lo has mencionado, esa enseñanza ya venía dándose de otra forma años atrás. Recordemos cuando estaba en la enseñanza semipresencial, ¿sí? Semipresencial y presencial. Y en aquellos años consideramos que la semipresencial no tenía la calidad suficiente y se consideraba una enseñanza de segundo orden. Pero hoy día esa enseñanza, ese aspecto ha cobrado relevancia y hoy en día se ha convertido en una fundamental y potencial para solucionar los problemas producidos en estos momentos. Felicitaciones por ello. Gracias, muchas gracias, Raimundo. Bien, entonces habíamos presentado, ¿no? Hay algunas preguntas que están acá en el chat. Una de ellas está efectuada por el colega Wilder Sergio Aquino, quien nos saluda atentamente. Muy buenas noches y felicitaciones para Oscar por la exposición. La pregunta es, ¿qué tan posible es que las horas teóricas o determinadas asignaturas sean 100% virtual, dada la experiencia obtenida? Perdón, ¿podría repetir porque se escuchó un poco entrecortado? Las horas... Muy bien, perfecto. Decía lo siguiente, del colega Wilder Sergio Hilario Aquino, aparte de felicitar por la brillante exposición. La pregunta es, ¿consideras qué tan posible es que las horas teóricas o de determinadas asignaturas sean 100% virtual, dada la experiencia obtenida? Sí, bien. En primer lugar, agradecer el saludo de mi querido amigo Wilder. ¿Sí? Ellos prácticamente en su universidad ya han tenido, previo a la crisis, la experiencia de justamente de virtualizar los cursos, ¿no? Yo particularmente considero que sí es posible, ¿sí? Es justamente la experiencia que yo había desarrollado antes de la crisis sanitaria, el curso que les mencioné, tiene prácticamente toda la parte teórica, está virtualizada, está en lo que en nuestra área le denomina cápsulas virtuales, son videos grabados por el profesor con la parte teórica y adicionalmente están los materiales
¿sí? Las herramientas de refuerzo como tema de lecturas y otros más para complementar todos estos temas, ¿no? Había mencionado de que hay cursos a nivel virtual de las principales universidades donde son completamente asincrónicos, ¿sí? Son completamente asincrónicos y donde está prácticamente toda la teoría y la práctica virtualizado, ¿sí? Entonces, más todavía, ¿no? O sea, ni siquiera tiene alguna sección sincrónica. Yo, en estos cursos que yo les he mencionado que he llevado, que de la Organización de Estados Iberoamericanos y el de la UNAM, por ejemplo, esos dos han sido completamente asincrónicos, ¿no? Todos los contenidos, toda la teoría, a través de videos o a través de materiales de lectura. Yo considero que sí es una buena posibilidad. Pero, digamos, en nuestro caso, deberíamos optar por una combinación, ¿no?, de semipresencial hasta ir mirando, ¿no? Un tema paulatino. Bien. Efectivamente, Oscar, hay carreras pues que no se pueden hacer totalmente, no se pueden realizar las clases totalmente en forma virtual. Es el caso de medicina y otras carreras que necesitan de laboratorios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay cierta reticencia a ser atendido, por ejemplo, por un médico que tenga solamente una formación virtual, ¿no? En este caso, ¿qué opinión te merece estos aspectos? Sí, claro, mi respuesta, bueno, proveniendo de Wilmer, que también está en el área contable, mi respuesta estaba orientada justamente hacia la carrera de contabilidad, ¿sí? En el caso de la carrera de contabilidad, podríamos asumir que de repente hay cursos como los que requieren el uso de laboratorios de informática o el tema de finanzas, que de repente podrían tener limitaciones. Y con la experiencia que hemos tenido en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Contables, se llegó a virtualizar 100% de los cursos. A diferencia de otras facultades, por la naturaleza, por las características, no por capacidad, sino por las características, no se puede virtualizar, ¿no? Un tema de repente, en caso de quizás de arquitectura, o de repente en alguno de ingeniería, ¿sí? Bien como el ejemplo que has mencionado, ¿no? El caso de medicina, definitivamente se requiere pues un tema de tener la parte esencial, ¿sí? En el caso de nuestra carrera, la mayor parte de materias creo que no tienen dificultad en pasar por esta reestructuración. Sí, efectivamente, Oscar, la situación de nosotros ya prácticamente cambió. Como dicen, llegó para quedarse. Y la formación del contador público hoy en día es fundamental, la tecnología de información, ¿sí? Y la función misma del contador también ha cambiado. Osquita, para despedirnos de este webinar, te reitero mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento personal y a nombre también del Comité Técnico de Educación y de todos los miembros, también a nombre mío, agradecerte infinitamente por tu participación y por enriquecer este webinar con tu larga trayectoria y experiencia profesional y académica. Te felicito una vez más y también te doy para que des las palabras finales. En primer lugar, reiterarte el agradecimiento por la experiencia de invitarme aquí en Educación, asimismo también a la Junta de Ciudadanos. Siempre es un gusto poder compartir y dentro de la experiencia estar presente, ¿no? Acabo de salir un poco antes de entrar a este evento de una conferencia también en la Universidad Católica y bueno, acá cuando se trata de colaborar no hay restricciones de horarios, ¿no? Entonces, muchas gracias y siempre ya a poder colaborar en lo que esté al alcance. Buenas noches. Reiterados agradecimientos, Oscar, y también agradecerle a la Junta de Decanos por programar este tipo de eventos que nos permite estar más cerca a todos los colegas y también irnos capacitando y preparando con las últimas informaciones que se van realizando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también al colega Jorge Velasco y a todos. Esperamos en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos.